Esto, antes tenía la oportunidad de hablar con Tomás Mayoral, con el director de Lea Información, contándole cómo surgió. Surgió una sobremesa del verano del 21, tras ver los informativos, uno de esos días de picos de calor, de altas temperaturas. Y bueno, pensamos que no solamente hay que acordarse de Santa Bárbara cuando truena, sino todo el año. No solamente podemos pensar en el cambio climático cuando hay alta subida de temperatura o cuando nos llega una dana, como ha sucedido en estas tierras recientemente, sino que de alguna manera debemos tenerlo presente durante todo el año. Así que Hidracua, que como ustedes saben es una empresa dedicada al ciclo integral del agua, implantada en toda la Comunidad Valenciana, y que está luchando desde hace años por la transición ecológica a través de nuestros partners y de nuestros aliados, los ayuntamientos, otras empresas, representaciones empresariales. Decidimos que, bueno, debíamos ponernos manos a la obra y recorrer la comunidad de norte a sur, buscando especialistas, expertos en estas cuestiones, siempre con los compañeros de los medios de comunicación, que son los que hacen posible que los mensajes lleguen a la ciudadanía. Hasta ahora ha sido un éxito. Efectivamente hemos recorrido toda Valencia, toda la provincia de Alicante. Queda climas para rato, esto no va a acabar hoy. Tendremos que contar las conclusiones que hemos ido extrayendo de estos encuentros. Y bueno, es solo el principio. Estamos intentando aportar nuestro granito de arena a este asunto. Ahora mismo esta semana pueden estar ustedes leyendo los medios de comunicación, escuchando en las radios, en las televisiones. Es la COP en Egipto y saben que esto de la crisis climática es el eje central. De lo local a lo global, lo local. Vamos a intentar desde Alicante aportar, en este caso a través del sector que hemos denominado doméstico, cómo asociaciones, entidades pueden hacer partícipe a la ciudadanía de que ellos también pueden participar. Cada uno desde nuestra casa podemos contribuir a la lucha contra la crisis climática que ya es. Muchísimas gracias y espero que disfruten con nosotros. Muy buenos días, pues soy Tomás Mayoral, director de información, y voy a moderar esta mesa. Nos convoca, como decía Martín, Hidracua a esta nueva edición de Climas para el Cambio en un momento especialmente significativo, creo yo, en un momento en el que yo creo que ya hay poca discusión de que el cambio climático es un hecho. Lo estamos sufriendo en nuestras propias carnes, viendo cómo el clima ha cambiado, cómo estamos en noviembre casi en mangas de camisa, con las consecuencias que ello conlleva, las positivas y las negativas, pero viendo ya que esto es algo que no sabemos si es irreversible, aunque casi así nos lo presentan. Y Hidracua nos propone en esta nueva edición de Climas hablar analizar el problema del cambio climático desde una perspectiva de tres patas fundamentales, ¿no? Por un lado, lo que tiene que ver con la administración pública, por otro, lo que tiene que ver con la sociedad civil y, por último, lo que tiene que ver con la empresa. Yo creo que aquí está resumido de alguna manera precisamente el enfoque personal, global, corporativo, que realmente podemos tener de cuál es el papel que tenemos todos en la lucha contra el cambio climático. Paso a presentarles a los ponentes. A mi izquierda, Luis Barcala, alcalde de Alicante, Fernando Moner, presidente de Abacu y directivo de CECU, Arturo Navarro, vicepresidente de la Plataforma de Voluntariado de la Comunidad Valenciana, y Javier Díaz, director general de Aguas de Alicante. Quisiera preguntarles, en primer lugar, a todos, cuál es la visión, la labor, los proyectos, incluso las perspectivas más destacadas de la institución o de la asociación que representan en esta lucha contra el cambio climático. Empezamos con el alcalde, Luis. Pues muchísimas gracias, Tomás. Buenos días. Agradecer a Hidracua esta iniciativa, a la que sí que ruego que tenga continuidad. Martín, trasládalo a Hidracua. Agradecer al Diario Información
que sea el medio que dé visibilidad al debate que vamos a mantener hoy, pero al debate permanente que estamos manteniendo. Mensajes muy, muy claros. Ayer, en la gala de Empresas Centenarias, un empresario con una trayectoria, quinta generación y muchos años de trayectoria empresarial, trasladaba el mensaje de su abuelo, ¿no? Y decía una frase que me impactó mucho, ¿eh? De lo que sembraron, comemos. De lo que sembremos, comerán. Y me pareció una frase absolutamente tremenda, ¿no? Ese es el nivel de responsabilidad que tenemos a todos los niveles, pero en particular estamos hablando de cambio climático. Mencionabas en la introducción, mencionaba Martín, bueno, que este es un debate que estamos en un cambio climático, que es un debate que ya es minoritario, es un debate que ya es absurdo, diría yo, ¿no? Es decir, la pura negación no tiene cabida ante la evidencia, ya no solo científica, sino una evidencia palpable que la estamos viendo y que nos está afectando en todos y en los órdenes de la vida, ¿no? En consecuencia, tener conciencia de qué es lo que hay, concienciar y que todo el mundo se involucre y trabaje en esa frasecita que he dicho, porque estamos construyendo futuro, me parece una premisa a la hora de empezar este debate. En segundo lugar, la segunda reflexión que yo quiero poner encima de la mesa es desde mi punto de vista, es decir, desde el municipalismo. Todas las políticas, sean de reducción de emisiones, sean de compensación de emisiones, que son los dos grandes ejes en los que trabajamos desde la ciudad de Alicante, se hacen desde los municipios. El municipio es el que aplica la política real sobre el terreno. Las grandes políticas se pueden diseñar a nivel estatal, evidentemente, a nivel autonómico, pero luego la realidad del día a día y el porcentaje más alto de políticas, es decir, de hechos reales, se aplica en el terreno, y España está constituida y subdividida absolutamente en municipios. Es la administración, junto con la estatal, que lo abarca todo, más general que existe. Por tanto, la reivindicación de que la concienciación y la aplicación de políticas debe tener como eje fundamental al municipalismo, y el municipalismo tiene que intervenir en el diseño y en la ejecución de esas políticas y tiene la responsabilidad, los responsables municipales tenemos la responsabilidad de participar tan activamente o más que cualquier otro responsable político dentro de lo que es la concienciación y la aplicación de políticas. Y en tercer lugar, ¿qué es lo que estamos haciendo en Alicante? Nosotros la estrategia global viene ya definida en la Agenda 2030. Ese es el compromiso que tiene la Agenda Urbana Alicante 2030, es donde se contienen todos los ejes, 11 ejes, en donde desde distintos puntos de vista se aborda lo que tiene que ser el futuro. El futuro alineado con los ODS de ONU. Desde ese punto de vista, toda la estrategia encaminada a combatir el cambio climático, a compensar el déficit y el trastorno que estamos generando y la concienciación en general. ¿Y por qué desde la Agenda Urbana Alicante 2030? Porque es el documento más participativo que se ha elaborado en el Ayuntamiento de Alicante para definir ese futuro que persigue una ciudad mucho más amable, una ciudad habitable, una ciudad orientada hacia las personas, que sea respetuoso con su entorno y su medio ambiente. Desde la conciencia, porque nosotros lo que hacemos es alicantinizar esa agenda urbana, desde la conciencia del entorno en el que tenemos, un entorno absolutamente privilegiado, que si por un lado, gozamos de ese frente litoral que nos protege, también supone una nueva responsabilidad frente a aquellos que no tienen frente litoral. Y dentro de esa estrategia, dos líneas muy, muy claras. La reducción de las emisiones, es decir, atacar de raíz el problema donde se genera, y en segundo lugar compensar las emisiones, porque lo que es una utopía es pensar que no vamos a afectar al medio ambiente de ninguna forma. Claro que lo afectamos y lo seguiremos afectando, lo hemos afectado mucho. Tratamos de afectarlo menos, pero la mera presencia ya hace. Por tanto, esos dos ejes. Y desde ese punto de vista, no sé si vamos desglosando también iniciativas. Desde la reducción de emisiones, fundamental el plan de bajas emisiones. Hace muy poco tuvimos un foro muy, muy interesante con alcaldes de distintas ciudades de España, entornos similares, donde planteábamos cómo abordábamos ese plan de zona de bajas emisiones, que pasa por la peatonalización. En este momento se ejecuta
un eje muy importante como es Constitución y Bailén. Se completa con el Fondo de Saco y la Rambla como arteria de entrada. Hay 2 anillos delimitados externamente por la Gran Vía. El tráfico se tiene que ir desviando cada vez más hacia el exterior. Y la implantación de zonas de tráfico calmado en los principales ejes, priorizando siempre el transporte público sobre el transporte individual. Pretendemos, y así es como se ha planteado el plan de bajas emisiones, una reducción de 75.000 toneladas de CO2 anuales en la ciudad de Alicante. Y ese es un objetivo claro a alcanzar en el medio plazo. Y luego, dentro de esa nueva movilidad urbana, potenciar el transporte público, potenciar otros medios de transporte individualizados no contaminantes, y dentro de la nueva contrata, en la flota de 73 nuevos autobuses, 42 son electrificados, lo cual supone ya de inicio una flota con un 41% de reducción, al margen de la apuesta que estamos haciendo con nuestro socio Hidracua en Aguas de Alicante, el grupo Vectalia, etcétera, por el hidrógeno verde, ¿vale? Eso sería, junto con la reducción del consumo energético, un 31% de reducción en el alumbrado público y con la instalación de placas solares en 33 colegios, 32 instalaciones municipales, placas solares, con lo cual el consumo lo hemos reducido de forma real en un 31% y vamos a seguir avanzando en esa línea. Y luego la reducción y la optimización del uso del otro gran elemento que tenemos, que es el agua, ¿no? Ahí la labor que está haciendo Aguas de Alicante, la empresa mixta del Ayuntamiento de Alicante e Hidracua, es absolutamente tremenda. Bueno, como está el director general, en eso no voy a entrar, pero sí poner el acento en un proyectazo que es Alicante Agua Circular, del cual luego pues, hablaremos en más profundidad. Y en cuanto a la compensación de emisiones, la estrategia Alicante Corazón Verde, ¿no? Alicante tiene ahora mismo, pues, por dar datos comparativos, ¿no? Estamos en 8,5 metros de zona verde por habitante. Eso es exactamente 1 metro cuadrado más que, por ejemplo, Valencia, que es capital verde para el año que viene. Es decir, las cifras comparativas que podemos dar con otros municipios que están presentando esta estrategia de verde dentro de sus políticas, yo creo que deja a Alicante en muy buen lugar, lo cual no significa que nos conformemos ni mucho menos con eso. Tenemos una masa arbórea urbana de más de 100.000 árboles, hemos repuesto en Alcorques más de 1.600 en el último año y vamos a seguir trabajando en esa línea. Y la nueva contrata para el tratamiento de residuos y el reciclaje. El reciclaje se vuelve fundamental dentro de la concienciación, porque la concienciación debe ser total, global, en todos los sentidos. Luego, como supongo que hablaremos y luego hay expertos en otras áreas, pues... Fernando, desde el punto de vista de una asociación de consumidores, realmente, ¿cuál es la visión, la labor, los proyectos con respecto al cambio climático con los que trabajáis vosotros? Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, agradecer a la organización el que nos haya invitado. Hidracua hasta ahora era una empresa ejemplar en resolución de conflictos, en sistemas de asistencia postventa al cliente, y ahora se ha convertido en un partner en la lucha contra el cambio climático, por lo menos en la concienciación, con lo cual agradecer a Hidracua estas iniciativas y unirme al alcalde a que no paren. Yo creo que son imprescindibles para la población, principalmente porque hay gobiernos no locales, sino de otra índole, que hacen menos y necesitamos la colaboración de las empresas para poder llegar a los ciudadanos en ese objetivo fundamental que es el de la concienciación. Nuestra visión es clara. Tenemos un grave problema y ese grave problema necesita de la implicación de todos y cada uno de nosotros. Y la primera es de concienciar a la población y, como decía el alcalde, eso lo hemos conseguido. Es decir, hay muy poca gente ya que no esté concienciada de que tenemos un grave problema y que tenemos que buscar soluciones. Luego ya tendremos tiempo para buscar culpables, responsabilidad, etcétera, pero de lo que se trata ahora es de buscar soluciones que intenten revertir la situación en la que nos encontramos o por lo menos minimizar sus consecuencias.
Acciones que estamos llevando nosotros, bueno, os podría decir decenas y decenas de acciones, por poner una fecha coto, en los últimos 10 años, de ámbito local, de ámbito autonómico, ámbito nacional y ámbito europeo e internacional. Yo recuerdo, siendo miembro del Consejo Mundial de Consumo Internacional, que hace un montón de años nos preocupábamos de esta situación en países que ahora son los principales contaminantes, es decir, como puede ser la India, como puede ser China, como puede ser, etcétera. Ya nos preocupábamos porque veíamos que aquí estábamos empezando a hacer iniciativas y tú llegabas a Beijing y te encontrabas con que todos los vehículos eran vehículos sin ningún tipo de limitación en cuanto a contaminación, con lo cual decías, ostras, si haces mucho allí y se hace poco en otros sitios, al final esto es un problema común, con lo cual tenemos que intentar. Es verdad que es lo que nos decía el gobierno, y se dice, ya, pero es que vosotros habéis tenido una época y nosotros esa época, bueno, pero es que se puede iniciar una época en unas mejores condiciones con todo lo que hemos aprendido durante estos últimos años. Yo ayer estaba en el corte de la naranja, sabéis que desde hace 3 años hay un día que es el día del corte de la naranja para intentar promover el consumo de un elemento esencial de nuestra economía, como es el de la naranja, y no solamente de nuestra economía, sino de nuestra dieta, y por lo tanto, desde el punto de vista nutricional, lo apoyamos por eso. Y hablaba con los agricultores y, claro, veía yo las naranjas en ese campo. Y les decía, bueno, lo que pasa es que vemos la naranja que por dentro está ya empezando a madurar, pero por fuera está verde. Y dice, claro, esto es simplemente porque las noches no son frías. Estamos con noches todavía a altas temperaturas y esto no revierte el color que sale de fuera. Dice, y eso sí, las temperaturas de este año han provocado que sea la menor de hace muchísimos años oferta en cantidad que nunca hemos tenido. Y el problema es que, como no revertamos esto, en España y en la Comunidad Valenciana, muchísima producción, porque no sé qué pasa con la naranja, pasa con el caqui, con otros elementos, la vamos a tener que recoger a miles de kilómetros. ¿Vosotros imagináis lo que es alimentarnos con productos que tengan que llegar de 10.000 o de 3.000 kilómetros? Imaginadlo por un momento, que queréis naranjas, que queréis cualquier fruta, que queréis verduras y tenemos que esperar a que vengan. ¿Recordáis los primeros meses de la pandemia donde nadie podía moverse, donde que venga un producto de cualquier sitio era casi imposible? Ostras, yo no quiero depender en alimentación de un país que está a 3.000 o a 10.000 kilómetros y que además sus normativas en materia de seguridad alimentaria son bastante limitadas. No, es que no quiero, ni lo quiero para mí, ni para los 5 millones de consumidores valencianos, ni para los casi 50 millones de consumidores españoles. Por lo tanto, ¿de dónde viene ese problema? Del cambio climático. Aparte de que los gobiernos, y ojalá me estén escuchando en el ámbito autonómico y nacional, tienen que apostar más por ese tipo de políticas que ayuden a que estos productos permanezcan en nuestros establecimientos y obviamente tengamos acceso a ellos de manera directa. Estamos luchando, por ejemplo, contra el desperdicio alimentario. El desperdicio alimentario incide una barbaridad en el cambio climático. Es que cada segundo son miles de kilos los que tiramos a la basura en España. Cada segundo. Yo recuerdo que cuando empezamos a luchar contra esto hace 10 años, porque nos llegaron datos de un estudio de la OCDE, yo dije, eso es imposible. ¿Cómo voy a tirar yo, Fernando Moner, 140 kilos al año a la basura? Que no, hombre, que no. Y me puse a hacerme un seguimiento. Ostras, en 3 días me di cuenta que sí que es posible. Que sí que es posible. Claro, decimos, ya no solamente es el ahorro de mi bolsillo al no tirar, es que no tengo que producir los miles de kilos que estoy tirando. Si no tengo que producir, obviamente, ni tengo que escalmar muchas cosas, ni tengo que gastar energía, ni tengo que gastar agua, ni tengo que gastar muchas cosas. No tengo que gastar energía, ¿qué pasa? Pues obviamente que no tendré que utilizar tanto los elementos fósiles que me procuran esa energía. Es decir, está todo interrelacionado. Nosotros ahora, con todo el tema energético, estamos llevando a cabo 2 líneas. La de ahorro energético para que las familias, las pequeñas y medianas y las grandes empresas ahorren, pero también estamos haciendo una campaña de bajar la demanda energética. No se trata de que cada uno consuma en base a su bolsillo, sino que consuma en base a sus necesidades.
y que esas necesidades estén lo más limitadas posible. Por lo tanto, desperdicio alimentario, ahorro energético, todo el tema de las huellas hídrica, de carbono, etcétera, es toda una serie de sectores que al final aglutinan eso que se llama acciones contra el cambio climático. Y en todas ellas, obviamente, estamos incidiendo. Ahora, una organización de consumidores, si va solo, va sola y no merece la pena que vayamos cada uno por nuestro lado. Arturo, ¿cuál es tu visión desde la perspectiva, además, del voluntariado? Es decir, donde se tiene que notar que ese convencimiento de la población realmente se convierte en un ejercicio activo. Sí, en primer lugar agradecer a los ponentes y a la invitación a estas jornadas, señor alcalde, ponentes, medios de comunicación. Pues te comento, en principio cuando nos llamaron para esta mesa redonda nos planteamos, bueno, qué pinta una plataforma de voluntariado y explico un poco en nuestra composición, porque un poco en la entrada pues estábamos un poco comentándolo en el corrillo. Nosotros somos una entidad que agrupa a 140 entidades privadas sin ánimo de lucro que desde que yo estoy un poco participando en la Junta Directiva como vicepresidente segundo, fundamentalmente se dedicaba y se dedica al ámbito social, al ámbito de la discapacidad, diversidad funcional, género, violencia contra las mujeres, inmigración, y aglutinaba un poco todas las inquietudes de la sociedad que quería dedicar su tiempo a ayudar a esas personas de una forma totalmente altruista, fundamentalmente por una voluntad de sensibilización o de lucha contra determinadas lacras de la sociedad o determinados problemas, bueno, puntuales o no puntuales. Ahora tenemos la crisis de Ucrania con el tema de los refugiados, que casi los medios de comunicación parece que ya nos hemos un poco olvidado, pero que siguen estando ahí. Hace años pues hubo todo tipo de crisis como a nivel de contaminación. Habéis comentado pues en relación con el tema medioambiental, pues lo que sucedió hasta el año pasado, este verano, no hace mucho tiempo, los incendios en la zona de Valencia, donde yo procedo, y recientemente pues hay iniciativas de voluntariado que están apostando por la regeneración de los montes. Comentaba con el señor alcalde que si pensamos, que creo que no lo pensamos, pero bueno, si alguien piensa que únicamente con el impulso público de la Administración o incluso empresarial podemos llegar a paliar en parte determinados efectos de la contaminación o de desastres naturales, pues estamos muy lejos de la realidad. Y lo que tenemos que concienciar, y ya entro un poco en tu pregunta, es que la sociedad en general, desde el ámbito privado, como entidades sin ánimo de lucro, a la que represento en esta mesa redonda, se conciencie de que tiene que implicarse realmente. Evidentemente, no tenemos que pensar solamente cuando hay una catástrofe, que tenemos que movilizar a la población porque hay un determinado hecho negativo y tenemos que actuar, sino que del día a día tengamos esa conciencia de prevención, esa conciencia que comentaba Fernando del consumo responsable. Yo me acuerdo que hace muchos años me decían eso de las 3 R's. Primero era lo de reducir el consumo. En segundo lugar era el reutilizar. Es decir, lo que tengo pues lo intento reutilizar para que pueda tener más usos. Y luego en última instancia era el reciclaje. Es decir, hoy en día parece que nos hemos olvidado y únicamente pensamos en el reciclaje. Y tenemos que ir mucho más atrás en la cadena para empezar a pensar en la conciencia de qué estamos consumiendo. También está mucho en entredicho todo lo que oyen todos los días en páginas de economía de los medios de comunicación sobre el tema del crecimiento económico. Es decir, tenemos que empezar a cambiar el paradigma de ese crecimiento económico porque eso no puede ser exponencialmente hacia arriba, sino que tenemos que crecer de otra forma y cambiar un poquito todo lo que son los indicadores económicos sociales a los que estamos habituados a escuchar en medios de comunicación. Como os decía, hace 4 o 5 años esta plataforma de voluntariado se dedicaba fundamentalmente a cuestiones que tienen que ver con el ámbito asistencial. Y desde hace cosa de un año aproximadamente estamos promoviendo otro tipo de voluntariado. Es decir, estamos integrando en la plataforma de voluntariado entidades sociales que tienen que ver con cuestiones medioambientales, con cuestiones de voluntariado rural, todo lo que se habla del tema del despoblamiento de las zonas de interior tanto de la Comunidad Valenciana como del resto de España que estamos asistiendo. Es decir, me ha gustado mucho tu intervención en cuanto al tema de la proximidad. Se habla mucho de consumo responsable y consumo de proximidad, alimentos de temporada, etcétera, etcétera. El problema que tenemos es que
los alimentos de temporada de hoy, mañana igual ya no son de temporada, porque por un tema de cambio climático igual tenemos otro tipo de problemática y tenemos que empezar a pensar. Pero no tenemos tan lejos zonas rurales, cerca de Alicante o cerca de Valencia o cerca de zonas de costa, a los que podamos volver otra vez a intentar favorecer con iniciativas de voluntariado, porque al final lo que comentaba al principio, es muy complicado que únicamente la iniciativa pública pueda llegar a ese tipo de desarrollos, sino que podamos llegar con concienciación social. Las entidades a las que represento, muchas de ellas que han empezado a trabajar en ese ámbito, están en ese campo, para poder restituir zonas que se han dejado abandonadas, a lo mejor hace 15, 20 años, y que pueden ser hasta formas de medios de vida de personas no solamente mayores, que es lo que estamos habituados también a ver, sino personas jóvenes que puedan volver a esas zonas y puedan volver a revitalizar esos espacios. Hoy en día todo el tema de la tecnología nos favorece mucho el tema de la proximidad a otros niveles, a nivel telemático. El teletrabajo nos ha favorecido mucho un poco el volver a ese tipo de zonas donde estamos promoviendo desde la plataforma que vuelvan a haber iniciativas de desarrollo. Otro ámbito en el que también estamos desarrollando la actividad es toda la parte del turismo, el ocio y el deporte, donde hay mucha entidad que se dedica al tema del voluntariado y a fomentar este tipo de actividades y en la cual nos hemos dado cuenta también que se generan una cantidad de residuos, hay un gran impacto en el medio ambiente, en el entorno, y tenemos que concienciar a que todas las personas que trabajan como voluntarios en ese tipo de entidades que trabajan el tema del turismo, del ocio y del deporte puedan también concienciarse de la necesidad de ser respetuosas y que realmente haya una sostenibilidad entendida de manera global, no únicamente a nivel ecológico, a nivel medioambiental, sino incluso a nivel económico y a nivel de consumo, que es lo que comentaba el compañero. No sé si te he respondido, luego podemos profundizar en algún ámbito. Por último, Javier, ¿cuál es la visión desde Aguas de Alicante? Vuestra labor, vuestros proyectos, sois una empresa que tiene el ciclo del agua como elemento fundamental y lleváis lo medioambiental en vuestro ADN. Exacto. Bueno, yo lo que quisiera, primero no voy a dar las gracias por estar aquí porque soy el anfitrión, pero sí quisiera agradecer a todos vosotros, algunos que han venido de Valencia, al señor alcalde, que conozco la agenda, y a ti, que también te conozco bastante bien, y lo ocupado que estás, que vuestra presencia de aquí. Por supuesto, a todos los que estáis entre el público, ¿vale? A todos los que nos están viendo en streaming en estos momentos. Y bueno, lo que tú dices es así, es decir, nosotros el próximo año cumpliremos 125 años, lo llevamos en el ADN, somos patronos de la empresa centenaria que ayer estuvimos junto con la Cámara de Comercio en el Teatro Principal, y es evidente que el tema del cambio climático es tan importante que en nuestro plan estratégico, una de las patas, de las 5 patas, era cambio climático, lo titulábamos así. Yo creo que todos los que estamos aquí, todos los que nos están viendo, sabemos y creemos que ya no depende ni de organismos, ni de gobiernos, ni de instituciones, que también, pero ya también somos nosotros los que tenemos la obligación de poner nuestro granito de arena, ¿no? Yo me quedaría con una frase de Gandhi que dice: seamos el cambio que queremos ver en el mundo, ¿no? Y desde Aguas de Alicante es lo que venimos haciendo, pero aún más, ¿no? Yo me quedaría, por ejemplo, actuaciones como la que estamos haciendo de recuperación de acuíferos, ¿no? Estamos ahora mismo sustituyendo, me está dando, disculpad, la recuperación de acuíferos que en un momento determinado pues estamos sustituyendo esos caudales de los pozos para la recuperación de los mismos junto con la Confederación, y estamos sustituyendo por caudales de la comunidad de Canales del Taivilla o bien caudales de la desaladora, que todo el mundo sabemos que hoy en día como comprar una desaladora pues es un precio que asumimos entre todos, y es una cosa conflictiva. Nosotros vamos un paso más allá. Nosotros lo que queremos es trabajar junto con la Confederación en un tema tan fundamental como compartir los datos, de tener total transparencia, de que vivamos el comportamiento del acuífero, de que seamos conscientes de que estamos tratando bien ese acuífero. O sea, Aguas de Alicante no quiere quedarse sin ese agua que vamos a tener que luego ceder a las ciudades, ¿no? O sea, somos los primeros interesados en que ese acuífero, pues digamos, no estresarlo.
Estamos trabajando, lógicamente, en la reducción de todos los combustibles fósiles. Para eso, toda nuestra energía, desde hace muchísimo tiempo, viene certificada de temas que son solares, que son de energías alternativas. Evidentemente, estamos trabajando, como no podía ser de otra manera, con la renovación gradual de la flota de vehículos, que es una cosa que se aprobó ya en el Consejo del año pasado, y evidentemente nuestra idea es que en los 5 próximos años toda nuestra flota sea eléctrica, ¿vale? Esa electricidad evidentemente va a producir pues que primero no haya contaminación, segundo el ruido sea mucho menor, el que genere nuestros vehículos en los coches, nuestros vehículos en la ciudad, pero disculpen, y evidentemente toda esa energía con la que vamos a recargar los vehículos va a ser producida por placas solares que estarán distribuidas en las zonas donde tenemos, donde descansan nuestros vehículos de empresa. Evidentemente, trabajamos en la eliminación del uso de plásticos entre todos nuestros procesos. Trabajamos también hemos calculado nuestra huella de carbono, hemos dado un paso más, la hemos reducido y ahora nos viene un proyecto súper bonito que es la compensación de esa huella de carbono y para eso estamos trabajando con el Ayuntamiento en un proyecto tan estupendo como es el Smart Forest, que estamos buscando zonas donde plantar árboles que compensen, árboles autóctonos, por no puede ser de otra manera, donde compensen esa huella de carbono. Evidentemente no puede ser en cualquier zona, tiene que ser una zona, como saben, que tiene que estar homologada por el Ministerio de Transición Ecológica. Esto es un paso también a futuro, o sea, no se produce, plantamos y ya tenemos la compensación. Esto tiene un tiempo de maduración importante, pero es un proyecto por el que apostamos, por el que apuesta la compañía. Yo creo que uno de los proyectos para nosotros emblemáticos también, que fue aprobado el año pasado, por junio, es Alicante Agua Circular, como no podía ser de otra manera. O sea, como bien ha dicho el alcalde, ha sido acogido por todos los consejeros de aguas, se aprobó por unanimidad. Inmediatamente lo transmitimos, porque nosotros no sabemos trabajar si no es con alianzas. Igual que tenemos en el ADN el ciclo integral del agua, pues tenemos las alianzas. Y de hecho, la alianza que tenemos intrínseca es con el Ayuntamiento, que viene siendo nuestro socio desde el año 1953. Entonces, no podía ser de otra manera. Unimos a la Confederación, unimos a la Dirección General del Agua, unimos a la EPSAR y lo que se trata fundamentalmente es que esos 30 hectómetros cúbicos que están depurando nuestras depuradoras y de los cuales 10 ya los estamos aprovechando en temas urbanos y sobre todo para regadío, pues los otros 20 que estamos lanzando al mar en unas condiciones óptimas, pues sean aprovechados por un sector primario que además todos sabemos que hay una sequía, que están los recortes del Tajo Segura. Bueno, pues esto puede ser una solución al problema, ¿no? O por lo menos nuestra solución, nuestro pequeño aporte. Y creo que desde ese punto de vista tenemos más proyectos, evidentemente, pero que son los principales en los que trabajamos. La segunda cuestión precisamente tiene relación con esto que nos estabas diciendo ahora mismo, ¿no? Y es cómo de ese trípode que hablábamos, esas 3 patas y tal, cómo empresa y administración deben trabajar para concienciar a la población sobre la importancia que a nivel individual, lógicamente, tiene cada persona en la lucha contra la crisis climática. Dicho de otra manera, alcalde, que seguimos el orden que teníamos, ¿qué importancia consideras que tiene la colaboración público-privada en esta labor? Yo creo que lo he dicho tantas veces como intervenciones tengo en cualquier sitio. Yo soy un firme defensor de la colaboración público-privada. Lo he dicho muchas veces, las administraciones tenemos una responsabilidad, pero las administraciones hoy no somos capaces, no es ni siquiera recomendable, en resolver los problemas en solitario. Ni tenemos la capacidad, ni tenemos los recursos, ni tenemos el talento suficiente, ni tenemos el tiempo y la capacidad. Es decir, ahora mismo estamos afrontando problemas que son tan importantes, tan globales, que o es responsabilidad de todos o el tema no se resuelve. Y estábamos hablando, por un lado, consumidores. Consumidores somos todos y lo somos antes de nacer, que es lo más curioso. Y lo somos todos. Voluntarios. Estamos en una tierra donde absolutamente todo el mundo lleva un voluntario dentro. Siempre. Aquí cualquier movilización. Creo que la mayor movilización, y esa es una reflexión también para hacer, la mayor movilización de voluntariado fue con la pandemia.
el propio confinamiento fue un ejercicio conjunto de voluntariado de decir, señores, hay que hacer lo que haga falta y todos a una. Bien, a partir de ese momento, comentábamos antes de iniciar el debate cómo, sin ir más lejos, el pasado sábado se hace un llamamiento para una reforestación en Cala Cantalar y hubo una previsión de aproximadamente unas 1.400 personas. Se superaron con creces todas las expectativas, se superaron las 2.000 personas que fueron allí voluntariamente pues, para contribuir. Y lo más importante, aproximadamente un 60% eran todos niños y adolescentes. Y eso traslada a otra tercera cuestión, y es que ahora mismo las encuestas nos están diciendo que las dos principales preocupaciones de la población son el empleo y el medio ambiente, el cambio climático. Son las dos cuestiones que más le importan en estos momentos a la gente. Y eso tampoco es gratuito. Poder proporcionar desde el punto de vista del consumidor, las administraciones ejercemos de locomotora. Claro, es nuestra obligación. ¿Damos una visibilidad tremenda a las políticas que se desarrollan? Claro, llevamos la iniciativa. A nivel estatal con las iniciativas legislativas, a nivel autonómico otro tanto de lo mismo, con las acciones y proyectos que se ponen en marcha. Pero no puede ignorarse la iniciativa privada en ningún caso de las empresas, porque la responsabilidad social corporativa ya forma parte del ADN de todas las empresas. Cuanto más importantes, más visibilidad, pero cuanto más pequeñas, más movilización. Ese es otro fenómeno a tener en cuenta. Y luego lo que es la sociedad civil. La sociedad civil hoy por hoy es absolutamente imprescindible y ese es el futuro, la participación. Por eso yo antes incidía tanto en la Agenda Urbana Alicante 2030, porque define una estrategia hecha de la forma más poliéndrica posible, con la máxima participación, y al final las políticas tienen que ser el resultado de lo que todo el mundo quiere, porque es la única forma de hacerlas efectivas. Hablabas antes otra cuestión interesante. Yo voy a aprovechar también un poquito, porque ya que estamos, que no sea solo monólogo, que sea un poquito. Mira, también dentro de la política municipal, y como hay miembros de la corporación aquí que son también vocales en Mercalicante. Mercalicante, otra empresa pública del ayuntamiento, ¿no? Que abastece, para el abastecimiento de alimentos y tal. Los programas de kilómetro cero, los programas de producto de temporada, producto de la tierra, eso es lo que estamos potenciando al máximo y dando las máximas facilidades. ¿Por qué? Porque al final es una reducción de costes a nivel de transporte, es una cuestión de concienciación, es que tenemos lo mejor de lo mejor y además nos sale más barato y además contribuimos con ello no solo a la economía y el bienestar de todos, sino a la sostenibilidad de nuestro entorno. Desde ahí es de donde las políticas públicas tienen que desarrollarse en este caso yo hablo de las empresas, como pueda ser Aguas, como pueda ser Mercalicante, donde todas esas directrices políticas las estamos aplicando también en lo empresarial. Trasladamos dentro de lo que es la contratación del propio ayuntamiento, incluyendo en los pliegos esas cláusulas de responsabilidad social corporativa que nos ayuden en lo social y en lo medioambiental. Trabajar con un ayuntamiento, y en este caso trabajar con el Ayuntamiento de Alicante, tiene que ser corresponsabilizarse en esa Agenda Urbana 2030. Y si no contratas con este ayuntamiento, o este ayuntamiento no propicia el contratar con empresas o con particulares que no se alineen en este compromiso. Y el movimiento asociativo y el voluntariado, absolutamente fundamental. Creo que es una necesidad, nos nace en esta tierra que somos particularmente solidarios. Aquí, si no te lo exigen, lo das todo. Ahora, como te exijan, somos muy rebeldes, ¿no? Pero esa solidaridad innata, bien canalizada, bien organizada, bien ordenada para que sea efectiva, pero darle a la gente esa alternativa, ese canal para poder desarrollar lo que llevan dentro y lo que quieren participar y contribuir.
Fernando, tu visión sobre qué importancia crees que la colaboración público-privada puede tener en esta labor. Es decir, realmente la mejor forma de convencer en este caso a la sociedad civil como consumidores es que desde la Administración, que es quien pone las normas, y desde las empresas realmente se note que hay una convergencia en el objetivo. Yo creo que la colaboración público-privada no es necesaria, es imprescindible. O sea, imprescindible. Yo no lo veo de otra manera. He hablado de Mercalicante. Yo soy consejero de hace muchísimos años de Mercavalencia. Es decir, ¿qué puedo aportar yo como organización que representa a 5 millones de consumidores usuarios en base a normativa de consumo? Pues yo puedo aportar muchas cosas. La Administración puede aportar muchas cosas. Las empresas pueden aportar muchas cosas. Lo que tenemos que sacar es las ventajas o en lo que nos diferenciamos cada uno de los eslabones. Yo cuando un político, y te tengo aquí, Luis, perdón, no me pone por delante su ideal político a las necesidades reales de la población, digo, es que no entiendo nada. O sea, no entiendo nada. Si tenemos unas listas de espera en tal, ostras, ¿no será más importante operar a una persona buscando la colaboración público-privada que intentar que mi ideal político se lleve adelante? Es que nosotros estamos haciendo algunas cosas con empresas. Ostras, las empresas, el gran enemigo de los consumidores. Para nada. O sea, son los que las empresas al final, obviamente hay que distinguir entre empresas responsables y sinvergüenzas. Pero igual que en el movimiento de los consumidores, yo os aseguro que después de 35 años en la defensa de los consumidores hay asociaciones de consumidores responsables y asociaciones de consumidores que son unos sinvergüenzas, ¿vale? Igual que en política. O sea, en todo tenemos lo bueno y lo malo. Pero es que las empresas responsables nos ayudan a limpiar los mercados, a limpiar los sectores, a dar lo que quieren los consumidores. O sea, si los consumidores lo que quieren es un servicio en condiciones, la calidad, la seguridad de ese servicio, de ese producto. La colaboración público-privada es eso, o lo que debe intentar es ese objetivo esencial. Por lo tanto, hoy en día la sociedad valenciana y la sociedad española lo que necesita es la colaboración de todos para unar esfuerzos. Y eso os aseguro que al final supone éxito. Arturo, ¿cómo ves el tema desde el punto de vista del voluntariado, que en este caso es realmente desde el punto de vista más de la masa social, de la propia sociedad? Pues, al hilo de lo que estáis comentando, estuve en unas charlas hace una semana en Valencia, en la Escuela de Otoño de Voluntariado, donde aglutinamos más de 200 entidades de voluntariado de toda España. Y en una charla informal, una de las personas directivas del voluntariado a nivel estatal un poco se sorprendía de que estuviéramos trabajando en la Comunidad Valenciana desde nuestra plataforma en la colaboración, ya no digo público-privada, que estoy de acuerdo, sino en colaboración privada-privada, es decir, entidades mercantiles privadas, llámese el Corte Inglés, llámese, todos nos pueden sonar, y entidades sociales que también son privadas, sin ánimo de lucro, para promover el voluntariado corporativo, es decir, que personas, trabajadores de esas empresas, grandes o pequeñas, yo he puesto un ejemplo grande, pero bueno, porque a todos nos puede sonar y que quizá hasta nos entendemos un poco la lógica de lo que estoy comentando, es decir, poner en consonancia personas que pues tienen su trabajo y en una gran empresa y que desde la dirección o desde abajo también se está promoviendo de que, mira, tenemos 5 entidades, porque he contactado con la plataforma de la Comunidad Valenciana, que desarrollan actividades en estos sectores, ¿os puede interesar colaborar? Y entonces, como te decía, volviendo al principio, la persona con la que hablé el otro día me decía, ¿pero cómo hacéis eso? Es eso como que está forzado, como que estáis forzando que los empleados de empresas privadas, por un supuesto incentivo, desarrollen actividades sociales a otro nivel. Pero bueno, ¿y qué hay de las habilidades sociales? Claro. Más allá del ámbito laboral, ¿qué puedes promover? Yo que vengo del mundo de la psicología como formación raíz, es decir, tenemos que fomentar continuamente la formación en valores de los empleados, que al final son empleados, son padres, son consumidores, o sea, son todo. Y si salimos del ámbito laboral y conseguimos sacarlos de ahí y meterlos en otro tipo de entornos
donde, como decía el alcalde, donde ponen encima de la mesa ese voluntariado que todos llevamos dentro, pues fantástico. Es decir, eso llevamos trabajando desde hace un año con la CEU. Tuvimos una charla hace justo un año, en octubre del año pasado, y la idea es un poco promover ese tipo de voluntariado. Evidentemente podemos tener algún tipo de perjuicio sobre si hay algún tipo de incentivo a nivel empresarial, de que si dedicas una serie de horas te las compenso con días de descanso, etcétera, etcétera. Pero es que al final lo que queremos es que desde el ámbito del voluntariado se pongan en marcha esa conciencia encima de la mesa y se desarrollen. Lo digo por un ejemplo práctico de lo que estamos desarrollando. Y ya más concretamente, ya que imagino que lo que queremos todos es ir a lo concreto y de aquí sacar algún tipo de conclusión, en plataforma estamos trabajando desde el ámbito del voluntariado educativo, desarrollando materiales que tienen que ver, por supuestísimo, como no puede ser de otra manera, con los famosos ODS, que todo el mundo habla, pero que a lo mejor pocos conocen, ¿no? Sobre todo con el objetivo 6, que es agua limpia y saneamiento, que además viene como anillo al dedo en esta charla, producción y consumo responsable de la Agenda 2030, la acción por el clima, la vida submarina y la vida de los ecosistemas terrestres. Esos son los ámbitos. A nivel educativo estamos trabajando con educativos en toda la comunidad para que los chavales pues, conozcan este entorno tan interesante. Javier, yo creo que algo sabéis vosotros de las ventajas que la colaboración público-privada en Aguas de Alicante, algo sabéis del tema, ¿no? Sí, nosotros en Aguas de Alicante, como sabes, ya lo tenemos totalmente interiorizado y, bueno, nuestra manera muchas veces de dar ese paso y concienciar sobre todo a la gente, porque vivimos en una zona de estrés hídrico brutal, manejamos un recurso que es muy escaso, pues no nos queda otra que trabajar el tema a través de dos posibles soluciones. Una, el de la educación ambiental. La educación ambiental es importante y, de hecho, nosotros ya desde hace casi 20 años llevamos trabajando un programa que le llamamos Ecología, que va destinado a los más pequeños, a educación primaria en los 3 sectores, que además es muy ameno, muy... que lleva personajes que captan la atención de los críos y les enseñamos en función de, bueno, si es el ciclo superior o el ciclo inferior, los adaptamos y vamos enseñando lo que es el ciclo urbano, lo que es el ciclo natural, la importancia del agua, lo que hacen nuestras depuradoras. En la ecología, el programa Ecología tiene 75 minutos que el profesor además lo reparte como quiere, lo puede hacer intensivo, lo puede hacer durante varias semanas. Y la verdad es que nos está dando, bueno, pues ya digo que son alrededor de 50.000 alumnos los que han pasado. Hace poquito también lo implantamos para los niños que están en los hospitales. Son 400 niños los que también reciben este programa. Y bueno, luego ya, ¿qué os voy a contar, no? Estamos en un sitio que inauguramos en el 2009, también alianza público-privada. Esto participó, lógicamente, como no podía ser nuestro socio, el Ayuntamiento, en un sitio magnífico donde desde el 2009 pasan más de 160.000 personas, donde además, con motivo de la pandemia, lo hemos actualizado y lo hemos dejado pues totalmente mucho más novedoso, mucho más moderno, mucho más atractivo también para los más pequeños. Y luego ya pues celebramos absolutamente todo lo que tenga que ver con acción climática, es decir, el Día Mundial del Medio Ambiente, el Día Mundial del Agua, el Día Mundial del Final de los Recursos, que cada día, hago hincapié en este tema, cada día vamos el año pasado fue el 29 de julio, este año el 28, o sea que ya nos tenemos que concienciar seriamente de que o movemos ficha o vamos a terminar celebrando el Día Mundial, o sea, el Día del Agotamiento de los Recursos el 1 de enero. Entonces, esto hay que ponerlo también en valor. Yo creo que, hoy decía Arturo que muchas veces los ejemplos nos ayudan, ¿no? Y yo creo que un buen ejemplo es, yo empiezo mi andadura profesional en Aguas de Alicante precisamente en el año 94 como ingeniero proyectista y me encuentro que para calcular el diámetro de las tuberías que teníamos que servir a nuevos sectores o la rehabilitación de antiguos, lo hacíamos con una dotación de 300 litros habitante día. Hoy, a fecha de hoy, en Alicante estamos en 115. Eso no lo consigue Aguas de Alicante como tal. Eso se consigue gracias a la educación ambiental que recibimos todos y a la concienciación de que además nos hemos dado cuenta de que los más pequeños son nuestros grandes profesores. Es decir, llegan a casa y nos dicen, papá, cierra el grifo, papá, no tires las toallitas, papá, no consumamos toallitas. O sea, entonces ellos lo ven en la depuradora, lo ven en nuestras instalaciones y yo creo que eso se nota y se nota, sí, es verdad, hemos tardado 28 años,
pero están ahí los datos, ¿no? Y luego ya pues también a través de nuestra propia actividad, ¿no? O sea, nosotros buscamos cada vez más nuestras infraestructuras que sean más resilientes, que sean más eficientes, y es evidente que también hemos añadido otra herramienta importantísima, que es la digitalización y la sensorización de las mismas. Sin esto sería muy difícil el gestionar la ciudad como se gestiona actualmente. Decir, por ejemplo, más datos, Alicante es una ciudad compleja de gestionar, casi el 50% de los contadores son interiores, con lo cual la dificultad para recopilar esos datos es brutal. Pero bueno, también es cierto que desde el 2012 llevamos trabajando y tenemos el 83% de telelectura actualmente implantada. Decir que nuestro sistema de telelectura, igual que a lo mejor otras empresas, utilizan de socio o de partner a telecomunicaciones, a empresas de telecomunicaciones, y evidentemente pues a lo mejor tienen un coste menor en la implantación, pero sí que tienen un coste mayor en el mantenimiento. Nosotros es al revés. A lo mejor tenemos un pequeño coste, muy pequeño, insisto, en la implantación, pero luego vamos vía radio y no tiene coste alguno, prácticamente nada, para el usuario final, ¿no? Yo creo que esa parte es importante y, bueno, yo creo que también eso vamos andando y se ve también en datos como que el 85%, nosotros tenemos ahora mismo cerca del 86% de rendimiento, un rendimiento técnico que está muy superior a la media nacional, 77, y en nuestro plan estratégico lo que queremos es que todavía creemos que nos queda recorrido aprovechando toda esa potencia de la digitalización, de nuevas herramientas de modelización y, sobre todo, también de estar en todos los araos. Y cuando digo todos los araos, me explico. Nosotros, como Aguas de Alicante, en los últimos 10 años hemos participado en más de 50 proyectos de I+D+I. O sea, creo que es un ratio importante. Y nos da igual ir con ciudades de todo el mundo, como es el último proyecto, en el proyecto Naiades. En el proyecto Naiades, Alicante se convierte en una ciudad piloto, con 10 países que están participando en ese piloto y con más de 18 asociaciones e empresas distintas. Es decir, queremos aplicar la inteligencia artificial en todos nuestros procesos, empezar a poner ya los primeros pasos en esos temas tan innovadores. En este último ciclo de intervenciones que abordamos ya, me gustaría poder ser un poco más concreto precisamente sobre las cuestiones de las instituciones y de las asociaciones, organizaciones o empresas que representáis. El alcalde nos ha explicado antes y ahora creo que puede tener oportunidad de concretar incluso un poco más cuáles son las principales actuaciones que se están abordando desde el Ayuntamiento de Alicante, pero me parece también interesante plantear que muchas de estas cuestiones a veces, como son cuestiones que llevan mucho tiempo su aplicación y no va a ser un tema precisamente de pocos años, ¿cómo se aborda esa planificación que a veces va más allá de una corporación de 2, incluso de 3, viendo la gravedad del problema que tenemos que abordar? Pues mira, lo comentaba antes, es decir, tú necesitas tener un plan estratégico, ¿no? El plan estratégico, lo comentabas antes, cuando estamos abordando cualquier materia, no puede ser nunca aislado, está absolutamente todo conexionado. Cualquier cosa que hagas en un sentido va a tener consecuencias en todo lo demás. Por tanto, repito lo mismo que he dicho antes, nuestro plan estratégico va contenido en la Agenda Urbana Alicante 2030, ese horizonte de 2030 que es coincidente con el de los ODS, para nosotros nos sirve de referencia y dice, señores, ¿qué queremos que sea Alicante en el año 2030? ¿Cómo nos la imaginamos? Y en base a eso diseñamos, y diseñamos 11 ejes. Estamos hablando hoy de uno de esos 11 ejes, pero todos van conectados. Esa es la primera cuestión, respondiendo directamente a tu pregunta. Ahí es donde tenemos la estrategia. En lo que estamos hablando hoy aquí, nuestra estrategia se concreta en 2 líneas. Una es, lo he dicho también al principio, es la reducción de las consecuencias para el clima, para nuestro entorno
de lo que estamos haciendo, es decir, cambio de hábitos, concienciación, pero también políticas que reconduzcan y reduzcan la huella de carbono y las emisiones que emitimos. Y, por otro lado, la compensación, que también lo he comentado al principio y que también Javier ha hecho alusión. Es decir, tenemos que hacer algo que nos sirva, en primer lugar, para acelerar la reducción y, en segundo lugar, para compensar lo que ya traíamos en la mochila. Porque si no nos quedamos en procesos a medio camino. Yo, mira, te voy a dar cantidades, porque a veces cuando uno pone números encima de la mesa, es más... Mira, el tema de la estrategia Alicante Litoral Puerto Ciudad, 21 kilómetros de costa, con una conexión con un puerto que es un puerto de mercancías, con también con una zona de ocio, pero es un puerto de mercancías que está totalmente integrado en la ciudad. Y ese litoral de 21 kilómetros es un valor añadido porque nos conecta con dos entornos, el terrestre y el marítimo, dos entornos a los que el clima afecta de forma diferente. Pero además nos permite una cuestión, es decir, el mero turismo, y Alicante es una ciudad que vive, está valorando, y en las encuestas de opinión de los que nos visitan y los turistas, cada vez se hace reflejar más, valoran en mayor medida que el producto turístico Alicante es un producto de una ciudad que es amable, que es respetuosa, que apuesta por el futuro y por el medio ambiente, y ese turismo que valora como factor de calidad la apuesta que se está haciendo a todos los niveles, no solo las administraciones, volvemos a la pregunta anterior, sino la concienciación de toda la población, es decir, una población que también va alineada y se compromete mediante el voluntariado. Bueno, eso es un presupuesto, siempre hablamos con ese horizonte de 2030 de 73 millones de euros en infraestructuras y en transformación. Alicante Movilidad Cero Emisiones, que es el plan de bajas emisiones más su posterior desarrollo, suponen inversiones por 52 millones de euros. La eficiencia energética, que es seguir apostando por el menor consumo en alumbrado y en el consumo propio de la Administración y de todo lo que depende de la Administración, son otros 24 millones. Muchas de estas cantidades están en ejecución en este momento. Y, por último, Alicante Circular y Verde, que es el programa tanto del aprovechamiento máximo del agua para ese vertido cero, como para todo el desarrollo. Tenía aquí anotado, Alicante estamos ahora mismo en 3 millones de metros cuadrados de zonas verdes. Es una de las ciudades, parece mentira, no lo ponemos en valor muchas veces, pero es una de las ciudades con más superficie por habitante de zona verde, y seguimos ampliándolas, ¿no? Eso va a suponer, es un programa de 35 millones. Muchos millones. Estamos hablando de una ciudad de 350.000 habitantes y unos presupuestos enormes, ¿no? Fondos europeos, fondos tal y fondos propios. En este momento trabajamos prácticamente en exclusiva con fondos propios, ¿no? Bueno, pues es que apostar por el futuro no es barato. Apostar por el futuro no es barato, ni es inmediato. Es una inversión, no un gasto. Nunca será un gasto, porque estamos invirtiendo en nosotros mismos y en nuestro entorno. Por tanto, es una inversión a medio y largo plazo y costosa. Y ahí es donde la concienciación vuelve a actuar, porque, claro, el que crea que esto hay que hacerlo, pero que esto va a ser gratis, se está equivocando. Esto es un esfuerzo común. Por eso no pueden solo las administraciones hacerlo. Por eso la colaboración pública y privada es tan importante. Por eso la participación de toda la sociedad, sea en forma de voluntariado o no sea tan voluntario el tema, pero hay que aportar, porque estamos, insisto, no estamos gastando, estamos invirtiendo. Y si me permites, para finalizar, y esto lo hago en nombre de Javier para no comprometerlo a él y el mío propio, y es pedir disculpas a todos los alicantinos por las numerosas obras de mejora y de eficiencia que estamos ejecutando en estos momentos desde Aguas de Alicante, porque estamos mejorando todo el sistema de suministro de agua, de recogida de agua, tanto pluvial como de otras aguas residuales, con la finalidad de que no se nos escape de un tubo ni una gota, con la finalidad de que todo el agua termine
yendo a depurar y no se produzca ningún vertido, y con la finalidad de que esa red secundaria para el aprovechamiento del agua reutilizable se extienda a ese 100%. Eso lleva a incomodidades como las inversiones, incomodidades que yo pues pido disculpas a los alicantinos, pero que una vez que está todo tapadito, no lo notarán, pero lo notarán. Fernando, ¿qué se está haciendo desde ABACU como asociación de consumidores y tal para concienciar concretamente a la sociedad sobre todo lo que tiene que ver con el cambio climático? A veces os vemos a las asociaciones de consumidores como alguien que vela porque el consumo sea un proceso con garantías, pero es igual de fácil convencer a los consumidores sobre la cuestión climática que convencerles sobre cómo defender sus intereses, precisamente para que no los engañen. Bueno, te voy a contestar rápidamente, pero antes 2 incisos muy rápidos. El primero, como presidente de una organización de ámbito autonómica y hasta hace poquito, durante 25 años, de una organización nacional y un Consejo Mundial, la ley me da la representación de todos los consumidores en temas de interés general. El tema del agua en Alicante es un tema de interés general, por lo tanto, todo lo que sea hacer reparaciones para mejorar, evitar las fugas y ser más eficaces y eficientes, los ciudadanos las aguantamos. Es decir, siempre que hay un fin, y en este caso hay un fin que obviamente nos puede revertir en mejora, encantados. Lo digo porque al final se hacen obras que intentan mejorar y otras que son más, que tienen más difícil de fundamentación. Por lo tanto, agradecer esas palabras del alcalde. Luego, la segunda que me quería comentar. Vamos a ver, ¿en qué trabajamos las asociaciones de consumidores? ¿Qué plan de acción tenemos las asociaciones de consumidores? Pues, en principio, hay 3 elementos esenciales. Primero, lo que realmente nos preocupa como personas. Es decir, si aquí todos nos preguntamos qué es lo que nos preocupa como personas, lo primero que nos preocupa es la salud de los nuestros, de nuestro entorno y lo nuestro. Eso es lo más importante. Y yo creo que al que ha pasado enfermedades y el que ha pasado ahora es el que primero que se da cuenta. ¿Y qué es lo que más afecta? Pues todo lo relacionado con la alimentación, que está directamente implicado. Es decir, habitualmente buena alimentación, buena salud, mala alimentación, enfermedades. Eso está. Obviamente, todo el tema del cambio climático está relacionado. Los consumidores no tienen quejas. O sea, si miramos las estadísticas de reclamaciones de una organización de consumidores, no tienen quejas apenas en tema de alimentación, en tema de cambio climático, tienen en temas financieros, en temas de vivienda, en temas... pero sabemos que obviamente es una necesidad que tiene y por lo tanto nosotros llevamos a cabo acciones en ese sentido. Yo recuerdo una vez un debate con una mujer que iba para alcaldesa de una gran ciudad. Iba porque falleció, yo la quería mucho y la sigo queriendo mucho, y además fue fundadora de la organización en el año 78 de mi asociación, y recuerdo que en un debate que había elecciones de ámbito local y ella decía, y además me comprometo a que todas las personas tengan un hospital a menos de X minutos de su casa. Y yo, me parece muy bien, pero es que los ciudadanos lo que no queremos es tener necesidad de un hospital. Es decir, hay que invertir en promoción de la salud, en que seamos agentes activos de nuestra propia salud, no en solucionar nuestras enfermedades. Lo que no queremos es tener enfermedades. Y yo creo que todos tenemos ejemplos. Mi abuela murió con 93 años sin visitar un hospital, sin hacerse una analítica clínica. ¿Vale? Entonces, lo que tenemos que hacer es promocionar la salud. Porque un hospital cuesta mucho dinero, muchísimo dinero. O sea, no es construirlo, es mantenerlo, es dotarlo. Entonces, sí que tenemos que tener un buen servicio público sanitario, pero debemos buscar el equilibrio porque al final lo que queremos es no tener enfermedades. Eso es la primera parte. La segunda parte es... Luego reclamamos o hacemos acciones en base a la estadística de reclamaciones. En el ámbito de la Comunidad Valenciana, ABACU tuvo unas 15.000 el año 21. En base a esa estadística, primero, servicios financieros. Segundo, pues tenemos que llevar a cabo en esos sectores. Y
Y al final, todas esas acciones van encaminadas a cumplir ese objetivo. En el tema del cambio climático, voy a comentar 3 muy rápidamente, que además no son las habituales, pero un poco relacionan lo que decía anteriormente de que todo está interrelacionado. Estamos llevando a cabo una acción contra la deforestación, mejor dicho, contra la deforestación importada. ¿Vale? Es decir, y eso nos implica a los valencianos, a los alicantinos, a los españoles, el que no se provoque deforestación en Brasil o en el sudeste asiático. Por supuesto. Es que vivimos en el mismo planeta. Es que si nos comemos todos los árboles de allí, de allá, eso es un problema para nosotros también. Por lo tanto, ahora mismo se está regulando una legislación en ámbito europeo sobre deforestación importada y nuestro lobby, nuestra organización europea, está promoviendo acciones y ya parece que tenemos convencidos a todos para que esa legislación sea dura y evitemos importar cualquier cosa y en cualquier condición. Segunda, estamos llevando a cabo una acción muy importante a lo largo del año, el derecho a reparar. Inclusive estamos intentando que haya un índice de reparabilidad en los productos. Es decir, si todos pensamos en nuestros padres y en nuestros abuelos, decían, a mí la lavadora me ha durado 37 años. ¿A cuántos de aquí nos ha durado la lavadora 37 años? Entonces, todo esto en todos los productos. Claro, luego llega lo que pasa, que tenemos una cantidad de residuos y una inversión del gasto. Entonces, oye, si yo veo 5 lavadoras y veo un índice de reparabilidad, igual que veo un etiquetado energético que me dice GFE o A++, ostras, y veo que tiene un índice de reparabilidad que es mucho más reparable o mucho menos reparable, ¿va? Pues para mí va a ser un fundamento para decidir si quiero esto o quiero esto, para evitar pues, que los productos... Bueno, ahora hemos conseguido que los cargadores de móvil se unifiquen. Ostras, es que en las casas teníamos 8. ¿Vale? Entonces, es algo increíble el que para reparar ciertas partes de un coche era una llave que solamente tenía el fabricante y sus concesionarios oficiales. Hombre, es que eso no puede ser, que estamos en el siglo XXI. Por lo tanto, también estamos en una campaña como esa. Os invito a todos a visitar una página web que se llama www.noalcubo.org. Ya os imagináis, no al cubo, desperdicio alimentario. Pues está ahí toda una serie de vídeos, de estrategias, de acciones y tal igual que van encaminadas al tema del desperdicio alimentario. Y luego ya, solamente el año pasado, formamos aproximadamente a unos 6.000 niños de 10 a 16 años en temas relacionados con el consumo responsable, el cuidado del planeta, el ahorro del agua, etcétera, 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 etcétera. Eso es esencial. Esencial. Y yo ahí tenía mis máximos y mis menos con la anterior consellera de Agricultura, que ya tenía una manera de pensar, y yo otra, porque ella decía que los niños, no, y yo decía, no, es que los niños son los que nos llevan a casa los cambios reales, pero además es que ellos cuando tengan nuestra edad no van a necesitar hacerle formación de este tipo porque la tienen en sus cabecitas que durante el periodo en el que son esponjas lo han adquirido. Y luego hay otros temas en los que intentamos adelantarnos al futuro. Nosotros hace 2 años hicimos un sondeo a 500 niños de 10 a 16 años sobre el uso de las redes sociales. Y hemos hecho un informe que se ha acogido como en una fundación europea, nos lo pidieron y lo han hecho suyo, sobre la incidencia de la alimentación, de los hábitos alimentarios en la población infanto-juvenil a través de las redes sociales. Es que los niños con 10 años pasan aproximadamente una media de 3-4 horas diarias en redes sociales y solamente hay un 10-12% que intervienen. El 80 y pico por ciento reciben. ¿Y qué reciben? ¿Y de quién reciben? Los influencers. Sobre hábitos de alimentación, sobre hábitos de vida, sobre todo eso, de personas que no tienen ninguna formación. Ostras, cuando eso se lo plantean los padres y las madres, dicen, pues es verdad, veo a mi hija y a mi hijo muchas horas tal y recibiendo información y eso va a generar un cambio de hábitos y para nada hacia mejor. Por lo tanto, nos intentamos adelantar a todo eso buscando también soluciones para que eso, pues obviamente, no genere la... Y me callo ya. Arturo, lo que es evidente es que va a ir permeando todas las cuestiones del cambio climático y lo medioambiental, las preocupaciones. Es decir, porque es que
esa interrelación de la que todos hemos hablado va a ir creciendo. ¿Cómo ves el rol del voluntariado de aquí a unos años sobre este tema? ¿Crees que va a aumentar realmente el foco más en lo medioambiental o que por el contrario debe mantenerse de alguna manera como una parte esencial de las inquietudes del voluntariado, pero que hay otras cuestiones también? A ver, es inevitable que tiene que aumentar porque lo que comentábamos, la iniciativa pública no llega y ni tiene por qué llegar a todos los ámbitos. Yo antes un poco de contestarte a la pregunta concreta, siguiendo con el tema digital que comentaba el compañero, nosotros, como no puede ser de otra manera, porque parece que el que no tiene una app en su organización parece que no es nadie, ¿no? Es decir, desarrollamos una aplicación, sobre todo pensando también en la gente joven, ¿no? que al final es la que tiene que empezar a concienciarse, si no lo está ya por el tema educativo. En esa app tenemos los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, identificados, y tú le pinchas y vas a las entidades que trabajan estos, o sea, las entidades que tenemos asociadas, de las 140 de toda la Comunidad Valenciana, que trabajan esos objetivos. Lo digo porque cualquier persona que quiere dedicar su tiempo a algún tipo de actividad medioambiental o de sostenibilidad, pues puede pinchar ahí, entonces accede a qué entidades pues tienen en su zona, cerca de su municipio, en su comarca, y que puede desarrollar una acción directa, hablar con esa entidad, contacta con ellos y, digo un poco por temas de concreción. Y luego, volviendo a lo que comentabas, el futuro, pues la sociedad, vamos a abocar a una sociedad terciaria, de servicios, envejecida. Sí que es verdad que envejecida con una calidad de vida diferente a la de nuestros abuelos, es decir, ya una persona con 60, 70 años no tiene nada que ver con las personas que tenían esa edad hace 40 años y con mucho tiempo libre. Es decir, dicho esto, ya he dicho prácticamente todo. Es decir, a nivel de la juventud, la baja tasa de natalidad, entendemos que provocará, afortunadamente, entre comillas, que la tasa de paro juvenil disminuirá por una cuestión poblacional, pero a nivel de tercera edad tenemos una población envejecida, con muchas ganas de vivir, con buena formación, con buenos hábitos, esperemos. Yo que vengo del mundo del deporte, esperemos que el tema de la prevención pase también por el tema de los hábitos. Hábitos es actividad deportiva, hábitos es alimentación saludable. Lamentablemente hoy en día es cara y cada vez lo es más, pero esa población envejecida que tiene esa vitalidad es la que va a influir muchísimo más de lo que influye hoy en día en el tema del voluntariado, en el tema de actividades hacia la sociedad, hacia el medio ambiente, hacia la sostenibilidad. Y yo soy optimista porque eso nos garantiza un futuro, como decía el alcalde, un futuro que esperemos que sea mejor por aquello de que han vivido una época complicada como la hace pocos años y actual, y que en ese tiempo libre que van a poder disponer van a influir mucho en las políticas medioambientales y en la actividad medioambiental que pueden desarrollar a nivel de voluntariado. El cambio climático no solamente afecta al medio ambiente, afecta a las personas y provoca una serie de consecuencias sociales considerables. Eso lo sabe muy bien la Administración y lo sabéis también en las empresas. Desde Aguas de Alicante, ¿qué es lo que pensáis que se puede hacer para paliar esas consecuencias sociales? Que, claro, en cada sitio es de una manera diferente, pero en vuestro ámbito concreto son unas muy concretas que notáis día a día, supongo. Sí, correcto. Yo antes, por alusiones, me sumo a las disculpas que ha hecho mi presidente y alcalde, ¿vale? Pero también es cierto que Fernando ha puesto un ejemplo de que de los 30 años de la lavadora, nuestras tuberías tienen una edad media de 30 años, con lo cual, si no las cambiamos, se nos colapsa y se nos vienen abajo y aparecen los socavones. Entonces, es preferible, con los modelos que trabajan en Aguas de Alicante, pues ir cambiando aquellas que son necesarias, cambiarlas. O sea, no cambiamos todas. Y luego, yo creo que también lo que hemos comentado, ¿no? O sea, el 85% de las zonas ajardinadas de Alicante ya se riegan con agua regenerada. Yo creo que pocas ciudades pueden presumir de esos ratios. Entonces, creo que al final, como bien has dicho, si hay un fin y un fin óptimo, yo creo que el ciudadano se lo ve agradecido. Y aquí no nos cansamos de repetir la escasez del recurso. Voy a terminar, que estoy... en temas de sociales, Aguas de Alicante es otra de las patas del plan estratégico y no vamos a dejar a nadie atrás. Es decir, tenemos
nos enorgullecemos de que tenemos en los 6 municipios donde gestionamos el agua, tenemos tarifas sociales, tenemos fondos sociales. El Fondo Social de Alicante es un orgullo, o sea, es decir, está muy bien provisto y encima damos asistencia a más de 2.200 familias. No estamos hablando ni de una ni de dos. 2.200 familias acogen y trabajamos de forma conjunta con el ayuntamiento para evitar que nadie, por muy vulnerable que sea, se quede sin agua en su hogar. Al mismo tiempo, yo también pondría de relevancia, si lo hacemos en todos los consejos, que Aguas de Alicante, con esa visión también municipal, que por tener como socio al ayuntamiento, pues también tiene iniciativas propias para que esto no ocurra. Es decir, si una persona en un momento determinado tiene unos temas personales, como digo yo, que su tesorería se ve agravada en un momento determinado, pues llega a las oficinas, le atendemos estupendamente porque tenemos oficinas presenciales y múltiples canales para ponerse en contacto con nosotros, nos comenta su problema y le hacemos un aplazamiento de pago. Estos aplazamientos de pago, que parecen que dices, bueno, pues un aplazamiento de pago. Bueno, pues damos cobertura en Alicante a 1.200 personas. 1.200 personas con aplazamiento de pago por valor de 900.000 euros. Y para que vea la gente, luego la gente se compromete y el compromiso que adquieren con nosotros en más del 90% se cumple. Es decir, que yo creo que de esta manera uno puede pasar un momento determinado duro, pero sabe que su compañía, la compañía de aguas, va a estar a su lado. Y yo creo que es un poco la esencia del plan estratégico que decimos estamos aquí, ¿no? O sea, no somos otras utilities que desaparecen o que vete a saber tú que la cantidad de teclas que tienes que pulsar en el teléfono para llegar al dato, ¿no? Somos una empresa cercana, somos una empresa que estamos aquí y que además, también ha comentado el alcalde, ellos ya lo están haciendo, nosotros también estamos incluyendo ya, bueno, pues la aplicación de criterios sociales y ambientales a todo el que quiera contactar con Aguas de Alicante. Es importante que cada vez más no solamente lo hagamos nosotros, sino que los que quieran trabajar con nosotros tengan esa conciencia interiorizada. Pues yo creo que se ha demostrado hoy aquí en el Museo de Aguas de Alicante la conciencia de que el cambio climático es un problema transversal absolutamente a todos, interrelacionado de múltiples maneras, en el que hay conciencia en la administración, planes concretos, hay conciencia en la sociedad y hay conciencia en las empresas. Y este es un punto de partida absolutamente interesante que por lo menos nos da un brillo de esperanza. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a los ponentes por sus intervenciones, que creo que nos han ilustrado mucho sobre lo que realmente la actualidad de este problema. Y nada, y agradecer la atención del público que ha estado aquí y del que nos está siguiendo a través de streaming. Gracias. Gracias.